Día jueves 17 de marzo del 2016, estimados amigos oyentes, va a ser muy recordado, especialmente porque a los tiempos, si he tenido oportunidad inclusive en mi niñez de recordar afectos ciudadanos en homenaje a la institución militar de nuestro país, a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Sí hemos tenido oportunidad también de reproches de nuestra comunidad a las tareas represivas en alguna ocasión que han tenido que cumplir en defensa de las instituciones democráticas de nuestro país, o simple y llanamente por conveniencia de algunos jefes militares con actores de cúpulas político-partidistas. Aquí decimos la verdad, no adecuamos las fechas ni las circunstancias para beneficiar ni perjudicar a nadie. Pero lo que ayer contemplamos y que nos arrancó también lágrimas es la forma como la gente de toda condición social acompañaron a los féretros de nuestros 22 soldados de la patria en diferentes jerarquías. Y aquí destacábamos esta víspera precisamente que en ese colectivo que fue, y así son las disposiciones de Dios, fue convocado a su reino, pues estaban desde un general en servicio activo, un general de la República, varios tenientes coroneles y coroneles, creo entender, ya lo aclararán ustedes con mayor conocimiento, pero hemos estado vigorosamente defendiendo a la institución militar por todo lo que ha ocurrido con alguien que ayer estuvo exhibiendo, especialmente desde el lado ministerial, y aquí decimos la verdad, toda clase de sentimientos y también lágrimas. Pero hay veces que nos salen las lágrimas de remordimiento. Las lágrimas de remordimiento son más duras de poder ser asimiladas cuando dentro de nuestra conciencia ocupan lugar muy importante las cosas que no supimos relevar y conducir. Yo me quedo ahí con este comentario para que ustedes se sirvan configurar de la manera que quieran la obligación que tenemos de comprender y entender tras este insuceso lo que ha ocurrido con la patria y sus más grandes defensores, los soldados de la patria, como suele incluso proclamar el presidente Correa. Hoy tenemos un país de duelo. Mañana será otro día, desde luego, pero hoy tenemos un país de duelo. Los familiares de los militares están pidiendo que la investigación sea transparente, que las autoridades esperarán el informe de la Junta Investigadora, dice un intertítulo de Diario Expreso de esta mañana. Y allí dentro de la Brigada Patria lo que dicen los que, para bendición de Dios, se libraron de buena parte de los concursantes. Digo concursantes porque era un curso al que estaban asistiendo en Amazonía, en las condiciones en que debe trabajar y escenificarse uno de estos actos académicos y de estos actos de temeridad militar, porque eso es lo que hacen, para eso se preparan. Y miren ustedes que
a su retorno ya de vuelta a la familia, ocurre este doloroso impacto que nos ha llegado a lo más profundo a todos los ecuatorianos. Ayer me dio mucho gusto que ciudadanos y niños de toda condición lloraron por sus soldados. Les conmovió tremendamente. Y naturalmente los militares, los que incluso ya ahora viven su vida particular, una vida privada, siempre cargada de recuerdos militares, porque esa fue su vida y esa fue en definitiva su mayor ilusión. Notarán que desde esta víspera el periodista se ha mostrado tan afecto al enorme sacrificio que significa ser militar. Y con este tipo de desenlaces. Ayer el cortejo fúnebre, encabezado por 5 camiones de la Fuerza Terrestre, recorrió varias calles de Quito antes de llegar a Parcayacu, donde se ubicó la escuela militar. Y en el camino, vuelvo y repito, los quiteños mantuvieron silencio, un poco de lágrimas, suspiros y una gran compañía desde el alma mismo de ecuatorianos agradecidos. Y en señal de respeto, y como una señal de respeto, vamos a dejar que uno de mis invitados son en esta mañana, señoras y señores, el general Osvaldo Domínguez, ex-FAE. No se puede decir ex-FAE, FAE hasta la muerte y después de ella. El general Osvaldo Domínguez, a quienes en circunstancias similares y que corresponden a los civiles, solemos los periodistas y los medios de comunicación apelar por sus altos conocimientos en la materia, especialmente de aeronavegación. General del Aire Osvaldo Domínguez, el coronel Mario Pazmiño, el coronel Fausto Cobo, pundonorosos militares que han ocupado importantísimas funciones y también han ayudado a los medios de comunicación a hacer comprensible cualquier episodio, cualquier suceso o insuceso que ha ocurrido a la institución militar. Yo lo que les quiero preguntar y rescatar es el inventario que seguramente le está haciendo falta a las Fuerzas Armadas ecuatorianas en términos tecnológicos. No mencionan como soldados de la patria y que conocen de las limitaciones del Estado, no mencionan que no tengan los recursos y elementos necesarios para poder cumplir con su obligación, siempre militar. Porque así son nuestros soldados. Con lo que tienen, han logrado salir avantes en un montón de desafíos y compromisos incluso de orden guerrerista, con éxitos rotundos. El accidente aéreo en Pastaza y su lectura a cargo de estos pundonorosos militares que he invitado va a estar inicialmente presidido por una inspiración de seguramente un hombre del aire, un paracaidista hecho y derecho, los que se lanzan al vacío, con misiones que cumplen desde el avión, que transcurre luego ese compromiso y ese desafío y la búsqueda de ese objetivo militar en el aire, y que en la tierra cuando logran, con la bendición de Dios, logran topar tierra, nos dirán qué es lo que sienten
Ayer no hubo esa posibilidad ni esa oportunidad. No fue en un lanzamiento. Fueron las circunstancias que ya nos dirán ellos mismos. Pero estamos aquí para escuchar lo que se da en llamar un poema creado por un paracaidista y destinado a todos los paracaidistas y ex paracaidistas. Todo el que se ha lanzado desde una aeronave en cualquier parte del planeta, creo que tiene, y especialmente en el lado militar, se forja y se forma con estos versos que ustedes van a escuchar a partir de este momento. Luego doy el crédito correspondiente al autor del poema y a quien ha recitado o va a recitar estos versos. Entiendo que es... Soy un viejo paracaidista, soy el coronel Fausto Cobo, y en homenaje a los compañeros fallecidos del día de ayer y a la Brigada de Fuerzas Especiales, ojalá tenga la fuerza para no quebrarme, voy a leer la oración que todos los días rezan los soldados de Fuerzas Especiales del Ecuador. Dadme, mi Dios, lo que te resta, dadme lo que jamás nadie te pide. Yo no te pido el descanso ni la tranquilidad, ni del alma, ni del cuerpo, ni siquiera la salud. Todo eso, mi Dios, te piden tanto que no debes tener más. Dadme, mi Dios, lo que te resta, lo que la gente... Ay, Dios. Dadme, mi Dios, lo que te resta, lo que la gente rechaza. Yo quiero la inseguridad, la preocupación. Yo quiero la tormenta y la fatiga, y que tú me la des, mi Dios, y que yo esté seguro de siempre tenerlas, porque no siempre tendré el coraje de pedírtela. Dadme, mi Dios, lo que te resta, dadme lo que los demás no quieren, pero dadme también el coraje, la fuerza y la fe. Señor General Osvaldo Domínguez, usted tiene la palabra. Buenos días, licenciado, queridos compañeros de las Fuerzas Armadas. Primero aprovecho esta oportunidad para extender un abrazo fraterno y solidario a las familias de estos 22 soldados profesionales y a las Fuerzas Armadas a las cuales nos pertenecemos. Un accidente aéreo no es nada más que un hecho en la vida. Sin embargo, el accidente de anteayer, yo creo que es casi un holocausto, porque esa sangre de 22 soldados profesionales, en estos momentos en que la patria necesita una luz y un horizonte, constituyen una semilla de reflexión. Creo que el pueblo pudo ver cuál es el tejido de las Fuerzas Armadas, cuál es su esencia, cómo se forma, cómo se fusiona el espíritu de cuerpo en la adversidad, en el cumplimiento del deber, no en el casino, no en el comedor, porque el ejemplo hay que darlo en el cumplimiento de la misión. Creo que el país entero pudo ver lo que son sus Fuerzas Armadas. Se murió una parte de nuestro tejido, de su esencia. Oficiales y tropa, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Fuerza Terrestre. El avión y la gente en el cumplimiento de la misión, en las condiciones más adversas, quizás las más reales y las más parecidas, para cuando tengamos que cumplir la misión. Se mueren 22 hombres que tenían la capacidad de dirigir y comandar el salto de un batallón de paracaidistas. Podíamos con ellos hacer 22 vuelos con 70 hombres en cada avión. Una fuerza maravillosa.
Eso es lo que pierde la patria. Pero además de eso pudimos ver quiénes somos los hombres de las Fuerzas Armadas. Gente que ama y que escogió esta vocación. Por eso es que somos simplemente aquellas personas que amamos a la patria y le hemos tratado de servir con honor, con honestidad, por vocación. Esta es una profesión de gente diferente. No es ni mejor ni peor. Es simplemente diferente. En donde los límites de seguridad, en donde los factores de análisis no importan, el cumplimiento de la misión rebasa. Pero a la cabeza está el líder. Recuerdo alguna vez en las tantas que tuve la suerte de lanzar a compañeros paracaidistas, su grito de mando, la voz del comandante, que siempre decía, me siguen, y él saltaba primero. Es así donde se forja el espíritu de cuerpo, es así donde se aplica y se ejerce la autoridad moral. Y creo que los ecuatorianos pudimos ver que esa es la esencia de las Fuerzas Armadas, donde están cohesionados todas las jerarquías, las diferentes ramas, de tal manera que considero que este momento difícil y doloroso, esta sangre de estos soldados profesionales, van a permitir que todas las personas reflexionen y analicen lo difícil que sería intentar destruir la esencia y la naturaleza de estas Fuerzas Armadas. Mi general, el Arabad AEE 206 era un avión de 25 años y había cumplido 6.462 horas de vuelo. No era de reciente creación, como dice el compañero de Expreso, pero tampoco era un avión viejo y ni siquiera estaba cerca de cumplir su vida útil. La aeronave de la aviación del ejército que se accidentó este martes durante un ejercicio de paracaidismo en Pastaza era de fabricación israelí, hecho registrado en 1991, y nos sorprende leer esto. Dice, apenas tenía 6.462 horas de vuelo de las 30.000 horas útiles que tenía para volar, apto para aterrizar y decolar de pistas cortas, lo indispensable, el parámetro fundamental que seguramente escogieron los jefes militares que hicieron esta adquisición por esos años, precisamente porque esta era la mayor necesidad de nuestras guarniciones en el oriente ecuatoriano. ¿Qué más podemos agregar de las circunstancias en que... ¿Por qué cae la máquina, general? Qué complicada la pregunta. Creo que la Junta Investigadora podrá determinar con veracidad las probables causas del accidente. Sin embargo, creo que nuevamente reflexiono y estamos viendo lo que significa comprar un material de guerra. Comprar un material de guerra es mirar un horizonte para 50 años, no para 4 o 5 años. Tiene solamente 6.000 horas, solamente 6.000 horas de este tipo de misiones, pero no es un vuelo comercial, no es un vuelo de turismo, son misiones que exigen un conocimiento profundo de la aviación, de sus limitaciones y de todos los factores que esto simboliza, que esto involucra. Creo que en el accidente hay varios factores que en su momento sabremos si fueron factor contribuyente o no. Uno, el factor humano y el más importante. Dos, el factor mecánico. Pero por más antiguo que sea una aeronave, los estándares de seguridad exigen que las aeronaves cumplan con
todos los requisitos operacionales para estar en condición de volar. Consecuentemente, sí, es verdad que pues es un avión de fabricación antigua, pero estoy seguro que estaba en condiciones de operar. ¿En qué nivel, coronel Cobo, estaba volando el avión? ¿En qué nivel? Perdone por no tener la palabra adecuada como parámetro. ¿A qué altura sería más bien? ¿A qué altura calcula usted, estarían volando en esa parte tan difícil de la geografía nacional amazónica? Quiero entender que nadie se equivocó. Fue el mal tiempo el que definió este desenlace tan cruento. Tenga la bondad, coronel. Muchas gracias por la pregunta. Yo me ratifico también en lo que dice mi general Domínguez, en el sentido de la responsabilidad que tiene un Estado para adquirir, para comprar material bélico. No se compra material bélico ideológicamente, se lo debe comprar haciendo un análisis perfecto entre lo que significa la amenaza, el cumplimiento de la misión, el requerimiento estratégico, operativo o táctico, para que las Fuerzas Armadas corran el menor riesgo y a su vez puedan cumplir eficientemente su misión. Porque hay dos elementos fundamentales: no solamente se debe ordenar, entonces ahí viene, hay que obedecer. No, hay que ordenar y hay que saber ordenar. Y cuando uno ordena, también se le debe dar al inferior, a los subalternos, los medios adecuados para que puedan cumplir con su misión. No se compra material bélico con buena o con mala suerte, porque aquí, como por ejemplo, con el tema de los Drugs se dijo que es una buena compra con mala suerte. Yo creo también que aquí va a tener mucho que ver en este accidente el tema de las ayudas de aeronavegabilidad. Nosotros sabemos que en el oriente ecuatoriano, cada vez que despegan nuestras aeronaves hacia los destacamentos adelantados, hacia las comunidades que están allí en la frontera, aisladas de las ciudades, sabemos que corren riesgo nuestros pilotos y que lo hacen con absoluto patriotismo, sin saber qué les espera. Yo le voy a contar un caso particular. Yo era comandante del batallón 63 Gualaquiza, y entonces tenían los 3 destacamentos adelantados: Cuangos, Cóndor Mirador y Paquilla. Desde los destacamentos nos avisaban y nos decían: están buenas las condiciones, y salía el helicóptero con el abastecimiento y con el relevo. Y cuando llegábamos, que apenas eran 10, 15 minutos de vuelo, se cerraba, y entonces tenían que regresar las aeronaves corriendo ese peligro con gente y abastecimientos. ¿Cómo se daban cuenta? Usted no piloteó un avión. No, usted era paracaidista. Claro, sí. Pero ¿cómo se daban cuenta? Las condiciones nos comunicaban desde el propio destacamento por radio. Y nos decían: este rato, salgan los helicópteros. Salían los helicópteros, llegaban a los destacamentos y estaba cerrado nuevamente. Así cambian las condiciones meteorológicas. Las misiones son de riesgo. Pero usted me preguntó la altura. Misiones temerarias, ¿no? La altura, seguramente que estaban volando el día de ayer, debe ser sobre los 1.500 metros. ¿Por qué? Porque el curso que estaban realizando eran de paracaidistas expertos, eran curso de maestro de salto. Entonces ellos, ¿qué hacen? ¿Para qué se entrenan? Ellos se entrenan para salir. Imagínese usted, sin saber las condiciones ni de tiempo ni geográficas abajo. Salen ellos para probar lo que significa qué puede pasar, y ellos marcan abajo, cuando llegan a tierra, cuál es la pista, cuál es el área de salto para que puedan saltar el resto de compañeros. Mi general decía: ¿qué perdió el ejército? 22 hombres líderes que saltan primero para saber si los otros pueden saltar, batallones si pueden saltar atrás. Es decir, el país perdió armas estratégicas sintetizadas en el esfuerzo y el patriotismo de estos hombres. Y la experiencia intelectual y de dominio. Absolutamente, el entrenamiento. De los escenarios, ¿no? Claro, absolutamente. ¿Y cómo se entrenan? ¿En qué condiciones se entrenan? Ese es el ejército ecuatoriano. Por eso es que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, define que la profesión de mayor riesgo de la humanidad es justamente la carrera militar. Es peculiar, es diferente.
Ojalá entiendan quienes están en el poder la razón de ser de un régimen especial de seguridad social. Sin preguntas, Osvaldo, perdone, sin preguntas el señor coronel, don Mario Pazmiño. Sí, yo quisiera primero expresar un cordial saludo a Mijael Domínguez, a mi coronel Fausto Cobo, y exteriorizar primero a mis compañeros paracaidistas el pésame más sincero y más respetuoso para mi institución, a los compañeros de armas, de fuerzas especiales, a esas familias que quedaron sin esos padres, sin esos hijos, pero que yo estoy seguro que desde el ejército celestial esas personas estarán velando permanentemente por los que quedan acá. Quiero acortar unas cosas que me parecen sumamente interesantes. Y esto no es una situación de reclamo, pero les pongo a reflexionar a los ecuatorianos. En ese avión, como lo han dicho anteriormente Mijael Domínguez y mi coronel Cobo, en ese avión murieron 22 patriotas, 22 profesionales del ejército ecuatoriano. Pero en ese avión, y que quede muy claro, en ese avión que debería ser de museo, no en el avión presidencial, en ese avión, señores, se quedaron frustradas las esperanzas de gran parte del ejército ecuatoriano. Recordemos una cosa, y ahí sí hay que recordarle al presidente de la República, porque él habla en todo momento de lo que se llama equidad. Equidad para cumplir la misión de los soldados en misiones arriesgadas. Cuando el soldado sale de su casa, a veces despidiéndose de su familia, otras veces no. Escuchaba en un medio de comunicación que una madre, el hijo que iba a saltar, le pedía que le dé la bendición. Y él se fue con la bendición de su madre. Y el otro de los que estuvo en este lamentable accidente hablaba sobre la situación de cómo estaba su padre antes de ir a saltar. Esa es la esencia del ejército ecuatoriano. Y le recuerdo al presidente de la República que habla de equidad. Señor, en ese avión de museo, en el cual fallecieron 22 compañeros del ejército ecuatoriano, y en esos féretros no hubo grado, señores, porque las misiones no se cumplen aquí para el coronel, para el soldado. Ahí eran profesionales, ahí había un solo puño, una sola fuerza institucional. Y le dejo también otra cosa al presidente de la República. Espero que haya revisado el informe de gestión del ejército del 2014. Porque no solo es cuestión de dirigir como máxima autoridad supuestamente las Fuerzas Armadas. Hay que preocuparse y velar y ver por qué esas Fuerzas Armadas están desprotegidas, señor. En ese informe, en la página 167, que presenta el señor general Obando, dice lo siguiente ya con relación a los aviones Áraba, que se necesitaba de manera urgente, el overhaul para 2 hélices de motores PW de los aviones Áraba. Más abajo en ese mismo informe y en esa misma página dice lo siguiente: es necesario recalcar la gestión realizada a fin de obtener la aceptación de los reclamos bajo garantía de los daños presentados en el tren de aterrizaje del avión Beechcraft, así como de un motor de los aviones Áraba. Eso estaba solicitando el ejército. Informe del 2014, informe de gestión, que fue leído y aprobado en el 2015, señor. Esto indica la importancia que le da el gobierno a las Fuerzas Armadas. Y más importancia cuando salen los soldados a cumplir sus misiones en este tipo de aeronaves. Que dejando de lado, señores, la falta de recursos, el soldado sale a cumplir su misión, porque lo prioritario no está lo que dice el señor presidente de la República. La equidad en que el uno gana más, el otro gana menos, el uno va a comer en vajilla de plata y el otro en... No, señor. Los féretros, les recuerdo, todos eran del mismo material. Y esos féretros trasladaron desde el teniente coronel que estuvo ahí en ese avión hasta el último voluntario que estuvo ahí. Todos iguales. ¿Saben qué se caracterizan? En que ninguno de ellos, señores, tuvo féretro especial.
porque estaban cubiertos por una bandera tricolor. Ese es el orgullo de los soldados. Y eso es lo que nosotros, como militares en servicio pasivo, como militares en servicio activo, reclamamos: respeto a nuestra institución. Usted termina, señor general, si es tan amable. Luego viene Verónica Rosero. Muchas gracias. Creo que este es un día para reflexionar como ecuatorianos. Creo que es hora de extendernos la mano frente a estas realidades, porque esto no es nada más que un hecho real. La vida tiene que continuar, pero tiene que continuar con un horizonte de paz y con un sentimiento de absoluta ecuatorianidad. Todos somos ecuatorianos, de tal manera que, como digo, el accidente se investigará, las causas se determinarán, pero fue un hecho que quedará grabada en la memoria, porque yo considero que es la tragedia humana más grande que ha tenido la historia de nuestro país en las Fuerzas Armadas. Creo que inclusive comparando en tiempos de guerra y en tiempos de conflicto. De tal manera que la trascendencia de este hecho debe hacernos reflexionar para preservar la naturaleza y la esencia de las Fuerzas Armadas, para respetarla como institución y exigirla, indudablemente, la entrega total y absoluta a la nación, al Estado. Son Fuerzas Armadas para toda una vida, no para un partido, no para una coyuntura. Estamos formados al servicio de la nación. De tal manera que mi único pedido sería que todos los ecuatorianos valoremos esa sangre y en honor y en respeto a la memoria de estos 22 soldados profesionales, patriotas de verdad, hagamos un esfuerzo por encontrar que a todos los ecuatorianos hoy en vida nos cobije el tricolor nacional que les cobijó a cada uno de ellos el día de ayer. Ellos son nuestros soldados fallecidos. Freddy Acosta Sánchez, sargento segundo, infante de marina, instructor de instructores de la base Eduardo. Tenía 36 años, 17 en la Armada, oriundo de Milagro, casado y con 2 hijos. Luis Ramírez Lozano, cabo primero, infante de marina, instructor de paracaidismo. Tenía 12 años de servicio en la marina y los últimos 3 en la base San Eduardo, casado y padre de 2 niños. Oscar Pinta Puchaicela, cabo segundo, fue fusilero abastecedor de ametralladora del Grupo Especial de Comando número 9. Nacido en Loja, vivía en el barrio Belén, en el sur de esta ciudad. Tenía 30 años. El teniente de infantería de ejército hace un año se casó, vivía en La Tacunga. Su nombre, Manuel Mena Costa. Edison Vargas Narváez, sargento segundo de infantería del ejército, pertenecía al grupo de fuerzas especiales número 26, con sede en La Tacunga, oriundo de Caluma, provincia de Bolívar, donde será sepultado. Deja 2 niños en la orfandad. Sargento segundo de caballería blindada del ejército oriundo de Riobamba. Prestaba servicio en la Brigada Patria en La Tacunga. Era instructor de salto. Nació en Caluma, igualmente en la provincia de Bolívar, y tenía apenas 37 años. Edison Guevara, mecánico, cabo segundo de la aviación del ejército, oriundo de Huambalito, una parroquia perteneciente al cantón Pelileo en Tungurahua, padre de 2 hijos. Su esposa tiene 3 meses de embarazo. Capitán de infantería del ejército, Luis Bolaños Ramírez, desempeñaba el cargo de jefe de instrucción del Comando y Estado Mayor de la Brigada
de Fuerzas Especiales, nacido en Chaupi Cruz, acá en la ciudad de Quito, 35 años de edad. Wilson Pila Alvarado, sargento segundo de Transportes del Ejército, conductor del vehículo mediano de la Escuela de Fuerzas Especiales número 9, nació en San Juan de Pasto Calle, en Latacunga, 36 años. Teniente Daniel Payo López, se desempeñaba como piloto del Grupo de Aviación del Ejército y era el copiloto del avión Arabá, nacido en el sector de González Suárez. Darwin Viteri Pérez alcanzó el grado de capitán y era piloto del Grupo de Aviación del Ejército número 44 Pastaza. Nació en la localidad de Eloy Alfaro, en Quito, Pichincha, tenía 31 años. El mayor de infantería del Ejército, Juan Ortóñez Cordero, fue el subdirector de la Escuela de Fuerzas Especiales. Nacido en Cuenca, 41 años de edad, con más de 20 años al servicio de las Fuerzas Armadas. El señor Teniente Coronel de Caballería Blindada del Ejército, comandante del Grupo Especial de Operaciones, oriundo de Santa Bárbara, en Quito, Santiago Apolo Cubes. Su señor padre también, lamentablemente, llenó de luto a la familia cuando murió en idénticas circunstancias, de lo que conoce este periodista. Gerson Flores Rodríguez, mayor de infantería del Ejército, fue jefe del Departamento de Personal del Comando y Estado Mayor de Brigada de las Fuerzas Especiales, oriundo de San José de Minas. Vivía en Quito, 43 años de edad. Carlos Alvear Landeta, mayor de infantería del Ejército, ocupaba la jefatura del Departamento de Planificación Académica de la Escuela de Fuerzas Especiales, nacido en San Blas, aquí en Quito, y tenía 38 años. Cristian Zambrano Pérez, capitán de infantería del Ejército. Su cargo era de comandante del Escuadrón contra el Terrorismo del Grupo Especial de Operaciones Ecuador, oriundo en Archidona, provincia de Napo, de 37 años. El capitán de infantería del Ejército, Diego Icaza Mejía, ocupaba las funciones de comandante del escuadrón de comando del Grupo de Fuerzas Especiales, oriundo de Tanicuchí, en Latacunga, 35 años. William Ortiz Amaquina, teniente de infantería del Ejército. Sus funciones eran la de jefe de sección del personal de Grupo de Fuerzas Especiales. Nacido en Chillo Gallo, quiteño, 31 años apenas. Sargento primero de infantería Edison Aguilar Fauta, era el instructor de la Escuela del Grupo de Fuerzas Especiales número 9, con asiento en Latacunga. Nacido en Pujilico, Topaxi, tenía 41 años. Edwin Sinchiguano Isa, sargento segundo de Infantería de Ejército, era el comandante de elementos de asalto del Grupo Especial de Operaciones número 9, Ecuador. Nacido en Saquicilico, Topaxi, 37 años. Edison Mendoza Rendón, cabo primero, técnico de aviación de la FAE, a la que ingresó hace 10 años. Ayudante de infantería aérea, vivía en la cooperativa Unión de Bananeros del Guayas, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Y Santiago Zarango Jumbo, cabo segundo de infantería del Ejército, era el analista de inteligencia del Grupo Especial de Comandos número 9, Brigada Patria. Nacido en Cariamanga,
provincia de Loja, apenas 31 años. Señoras y señores, estos soldados nuestros del Ecuador y del pueblo ecuatoriano, que en paz descansen. Una oración por ellos, una reflexión por ellos y por las Fuerzas Armadas ecuatorianas, lamentablemente incomprendidas por los gobiernos de turno. Les habló Gonzalo Rosero.